Bienvenidos, bienvenidas a este tercer vídeo de la serie de 4 capítulos sobre historia del movimiento obrero en España. En el primer capítulo hemos visto la primera huelga general de 1855, en el segundo capítulo hemos visto la llegada de la Primera Internacional y hoy vamos a hablar de la Mano Negra. En base a los acontecimientos de la Mano Negra, analizaremos el contexto social, político, económico y de organización obrera que se da después de la Primera Internacional, sobre todo en base a la Federación de los Trabajadores de la Región Española, que es la nueva forma organizativa que toma el movimiento obrero de carácter anarquista en España. Si os gustan este tipo de vídeos, dejar like, compartir, dejarme comentarios, que de esta manera el contenido que estoy creando y todo el trabajo tiene su recompensa, ya que principalmente la labor que estamos haciendo aquí es reconstruir la historia de las clases populares, la historia desde abajo. Este canal está dedicado a las ciencias sociales, a la antropología, a la sociología, a la historia, y dentro de la historia siempre nos interesan analizar la historia de las clases populares, la historia de los que nunca se ha contado. Y bueno, sin más dilación, empezamos este nuevo vídeo. A finales del siglo XIX, Andalucía era un hervidero de tensiones sociales. Los jornaleros, los campesinos vivían en condiciones de miseria y empezaron a organizarse, gran parte de ellos, en base a las ideas anarquistas para plantar cara a esta explotación por parte de los terratenientes. Es en este contexto donde el anarquismo surge como una esperanza dentro de las clases populares, de los sectores más desfavorecidos, para cambiar su situación. En este contexto de lucha social, de reivindicaciones obreras, campesinas, de motines, de huelgas, de asaltos, surge el nombre de una organización que atemoriza a la burguesía, la Mano Negra. ¿Pero fue la Mano Negra realmente una organización anarquista que buscaba la venganza? ¿O fue un montaje de las autoridades para reprimir al movimiento obrero? Acompáñanos a descubrirlo en este nuevo vídeo del canal. La Mano Negra fue una supuesta organización secreta vinculada al movimiento anarquista, que operó en la región de Andalucía a principios de la década de 1880, durante el reinado de Alfonso XII. Este grupo, al que se le imputaron actos violentos como asesinatos y el incendio de cosechas y edificaciones, se convirtió en el centro de atención entre 1882 y 1883. Los acontecimientos relacionados con la Mano Negra surgieron en un contexto de intensa lucha de clases en el campo andaluz, marcado por la expansión de un anarcocomunismo que se distanciaba del anarcocolectivismo bakuninista. Esta diferencia entre estas dos versiones del anarquismo, entre el anarcocolectivismo de Bakunin y el anarcocomunismo de Kropotkin, se diferencian principalmente en relación a los medios de producción. Mientras para Bakunin los medios de producción debían de ser de los obreros, es decir, a cada cual según su trabajo, para los anarcocomunistas los medios de producción debían ser propiedad colectiva de la comunidad. Ahí la máxima de Kropotkin da a cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Esta diferencia, que parece pequeña, en la práctica fue un debate que se dio dentro del movimiento anarquista. Por otro lado, dentro de la recién formada Federación de Trabajadores de la Región Española existían divisiones internas entre quienes abogaban por la legalidad y quienes optaban por la clandestinidad. Tenemos que entender que estamos en el contexto de la primera restauración española, bajo el reinado de Alfonso XII, donde las libertades son limitadas. A principios de la década de 1880, Andalucía vivía una situación tensa. Como explica el historiador Josep Termas, entre 1881 y 1882, la región sufrió una intensa sequía y cosechas malas, lo que agudizó la pobreza de los jornaleros y provocó una serie de disturbios y protestas violentas. Con la subida de precios se produjeron asaltos a tiendas, invasiones a fincas y hasta motines urbanos como el ocurrido el 3 de noviembre de 1882 en Jerez de la Frontera.
La crítica situación que estaban padeciendo los jornaleros andaluces fue incluso denunciada por la prensa liberal madrileña, como el diario El Imparcial, que en noviembre de 1882 publicó un editorial con el significativo título de El hambre, en el que hablaba del pavoroso problema de Andalucía, donde un pueblo hambriento saqueaba panaderías y carnicerías, para el que solo existían tres opciones, o la limosna, o el robo, o la muerte. Como vemos, el hambre era una posibilidad real para los campesinos y respondían a modo de sublevaciones, motines, asalto a las panaderías, a las carnicerías. Estamos ante lo que la historiografía ha considerado motines de subsistencia. Los motines de subsistencia son típicos a lo largo de toda la historia, sobre todo en un régimen económico donde los alimentos dependen de las cosechas, del clima, y muchas veces hay escasez de estos alimentos. Sin embargo, los motines de subsistencia en el siglo XVIII o XIX muchas veces tenían que ver con las malas cosechas, con la mala climatología, pero también tenían que ver con un problema de repartición, y muchas veces las reformas liberales encaminaron a los campesinos a no tener tierra y a depender únicamente del mercado, algo que agudizaba el hambre y la pobreza en situaciones de mala cosecha o de mala climatología, ya que antes normalmente pues los campesinos siempre tenían una parcelita para poder cultivar cosas para su subsistencia, y esto en muchos casos con la industrialización dejó de ocurrir. Y el fenómeno, por ejemplo, de los jornaleros, que son campesinos sin tierra que tienen que vender su fuerza de trabajo, se dio principalmente en Andalucía. Estos campesinos únicamente dependían de su fuerza de trabajo, no tenían apenas tierras para poder cultivar sus alimentos. Es en este contexto que surgió la Federación de Trabajadores de la Región Española, una organización anarquista nacida del Congreso Obrero de Barcelona en 1881. Impulsada por un grupo de anarcosindicalistas catalanes encabezados por Josep Llunas i Pujals, Rafael Farga Pellicer y Antonio Pellicer, la Federación de Trabajadores de la Región Española buscaba dar voz y apoyo a los trabajadores en una época de creciente descontento social. A la par que se crea esta federación, el gobierno liberal de Mateo Sagasta autoriza la libertad de asociación en España. A finales de 1882, con una mejora en las condiciones climatológicas y la venida de las lluvias, se fue creando entre las secciones de la Federación de Trabajadores de la Región Española la idea de crear una serie de huelgas para reivindicar mejores condiciones laborales. Y es en este contexto de tensiones sociales donde se desarrollan los hechos de la mano negra. A principios de noviembre de 1882, el coronel jefe de la Guardia Civil de Andalucía Occidental envió al gobierno una copia del reglamento de una organización secreta llamada La Mano Negra, por el que se regían los anarquistas de la región, y según el informe que lo acompañaba constituía la prueba de que esta organización clandestina estaba detrás de los incendios, talas de montes y arbolados, heridas o asesinatos que se estaban produciendo en aquellos meses. En realidad, el reglamento eran dos documentos, el titulado La Mano Negra, Reglamento de la Sociedad de Pobres contra sus ladrones y verdugos, y otro que se titulaba simplemente Estatutos, y en el que no aparecía la expresión mano negra, sino que hablaba de las normas por las que habría que regirse el Tribunal Popular, que debería constituirse secretamente en cada localidad para castigar los crímenes de la burguesía. ¿Pero eran estos documentos auténticos? Algunos historiadores como Tuñón de Lara o Termes consideran que estos documentos son una invención de las autoridades para justificar la represión al movimiento obrero y al auge cada vez mayor de la Federación de los Trabajadores de la Región Española y la influencia de las ideas anarquistas entre el campesinado andaluz. Sin embargo, la prensa dio validez a estos documentos. La prensa se enfocó en los tres crímenes atribuidos a la Mano Negra, destacando especialmente dos. El 4 de diciembre de 1882, tras la primera ola de detenciones del capitán Oliver, fueron asesinados unos venteros en un camino cerca de Jerez de la Frontera. El 4 de febrero de 1883 se halló el cuerpo enterrado de Bartolomé Gago,
quien había sido asesinado el mismo día que los venteros, un caso conocido como el crimen de la parrilla. Además, la muerte de Fernando Olivera, un guarda de rancho fallecido en agosto del 82, fue revelada como un homicidio causado por golpes en el vientre. Todos estos casos fueron atribuidos a la supuesta organización La Mano Negra. En febrero de 1883, el gobierno envió a un juez especial a Jerez para investigar. A finales de ese mes, el diario El Día expresó preocupación por las dificultades del juez limitado al apoyo de la Guardia Civil, cuya labor era insuficiente para desentrañar los crímenes. El caso llegó a las Cortes, donde se debatió el 28 de febrero. La prensa jugó un papel fundamental en la construcción del miedo en torno a la Mano Negra. Diarios tanto en Cádiz como en Madrid publicaron artículos alarmantes que describían a los miembros de esta organización como asesinos fríos. Estos crímenes que hemos descrito antes eran unos crímenes inconexos. Sin embargo, la prensa y las autoridades y los informes policiales atribuyeron estos crímenes a la Mano Negra. Por otro lado, los sectores conservadores, la prensa y los políticos vincularon la Mano Negra a la Federación de los Trabajadores de la Región Española, criminalizando de este modo las organizaciones obreras, al movimiento anarquista y sus reivindicaciones. Según la historiadora Clara Lida, esto buscaba dos objetivos: frenar el avance de la Internacional en España y desmantelar la organización campesina para evitar huelgas que obstaculizaran la recolección de la cosecha. El Comité Federal de la Federación de los Trabajadores de la Región Española se desvinculó de los hechos de la Mano Negra y dijo que este tipo de actuaciones, el robo, el saqueo, el incendio o el asesinato, no eran estrategias viables para el movimiento obrero. Esto creó una división interna dentro del movimiento obrero. Por un lado los ilegalistas andaluces y por otro lado los anarcosindicalistas catalanes. Esto es muy importante de analizar porque en los años posteriores se dará un debate dentro del movimiento anarquista entre ilegalistas y personas que abogan más por la organización obrera. De hecho, en este caso, en Andalucía se dan los principales focos de ilegalismo, mientras que en Cataluña están los principales focos que niegan este tipo de estrategias. Sin embargo, años después, en Barcelona se creará la dinámica de la propaganda por el hecho, donde los sectores ilegalistas que abogan por los atentados, por los incendios, por los asesinatos, tienen mucha importancia. Esta crítica de la Federación de los Trabajadores de la Región Española a las tácticas ilegalistas generó también un debate a nivel europeo, y autores como Kropotkin critican la postura de la Federación y considera a los autores o a los integrantes de la Mano Negra como verdaderamente luchadores por la libertad. En marzo, el Comité Federal de la Federación de Trabajadores de la Región Española hizo público un largo manifiesto sobre el asunto de la Mano Negra. Se pretende confundir las justas, legales y revolucionarias aspiraciones de la Federación de Trabajadores de la Región Española con los delitos que dicen han cometido la Mano Negra y otras asociaciones secretas. Faltaríamos a nuestro deber si no protestáramos en contra de las miserables calumnias de los asalariados de Levita que con sus falsas delaciones pretenden que los tribunales o el gobierno consideren solidarios a 70.000 trabajadores de los delitos que puedan haber cometido criminales comunes. Delitos que somos los primeros en censurar. La verdadera Mano Negra de la reacción inició sus trabajos, con el santo propósito de deshonrar y perturbar la más importante organización de trabajadores que ha existido en España. Nuestra Federación de Trabajadores nunca ha sido partidaria ni del robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato. Sepan también que no hemos sostenido ni sostendremos relaciones con lo que llaman Mano Negra, ni con la Mano Blanca, ni con ninguna asociación secreta que tenga por objetivo la perpetración de delitos comunes. Este comunicado de la Federación de los Trabajadores de la Región Española es muy importante, ya que dentro del movimiento anarquista y dentro del movimiento obrero, una de las principales debates que siempre ha estado presente es esta pugna entre sectores que abogan por vías más ilegales o acciones más contundentes como pueden ser incendios, asesinatos,
y los sectores que buscan más una transformación en base a ir creciendo el movimiento obrero, a ir cogiendo cada vez más fuerza y acumular cada vez más fuerza. Y estos debates estarán siempre presentes y posteriormente en el siglo XX tendrán mucha importancia. Es en este contexto donde el gobierno no dudó en actuar y envió refuerzos a Jerez. Bajo el mando del capitán José Oliver y Vidal, la Guardia Civil emprendió una serie de arrestos masivos. En cuestión de semanas, cerca de 3.000 jornaleros y miembros de la Federación de Trabajadores de la Región Española fueron encarcelados. La Federación de los Trabajadores de la Región Española, nacida para defender a los trabajadores, se vio de repente relacionada con una red de crímenes y atentados, un golpe duro para su reputación. La revista Social, órgano de la Federación, protestó abiertamente contra estas detenciones. El 18 de junio de 1883, el Tribunal de Jerez condenó a muerte a 7 personas por el crimen de la parrilla, mientras que otras 8 recibieron penas de 17 años de prisión, incluido un delator. 2 acusados fueron absueltos. Sin embargo, el Tribunal Supremo revisó la sentencia en abril de 1884, condenando a todos, excepto a 1, a la pena de muerte. 9 condenados tuvieron su sentencia conmutada por prisión, pero 7 fueron ejecutados por garrote vil, entre ellos el maestro Juan Ruiz. En la actualidad existe un debate entre los historiadores en considerar si la Mano Negra fue un montaje o realmente fue una organización secreta anarquista que buscaba la venganza de clase. La mayoría de estudiosos del tema parecen estar de acuerdo en que realmente fue un montaje de las autoridades para reprimir el asociacionismo obrero. Sin embargo, también es verdad que este tipo de estrategias de la Mano Negra fue una estrategia que posteriormente utilizarían algunos grupos anarquistas para luchar contra la opresión, contra el capitalismo y contra la burguesía. Lo que sí que es cierto es que esta persecución a la Mano Negra y esta criminalización supuso una gran represión para la Federación de Trabajadores de la Región Española, algo que causó un gran impacto en el asociacionismo obrero y que hizo que la federación tuviera crisis de afiliación y realmente cada vez perdiera más fuerza. La Federación de los Trabajadores de la Región Española se disuelve solo 7 años después de su creación. En gran parte, la desaparición de esta organización tiene que ver con la represión que sufrió el movimiento obrero y el movimiento anarquista con el caso de la Mano Negra. Con esto finalizamos el tercer vídeo de estos 4 capítulos destinados a la historia del movimiento obrero. Me gustaría que apoyarais el canal, que compartierais el contenido, que me escribáis en comentarios y que estéis atentos al último vídeo que saldrá, donde trataremos la estrategia de la propaganda por el hecho. Gracias por apoyar el canal y por estar aquí.